Buenas tardes a todos. Ahora vamos a ver la sesión que he llamado Las máquinas que están en varios lugares. Y lo que vamos a ver vamos a presentar nuevas máquinas parecidas a los autómatas finitos, pero con unas variantes. De hecho, las variantes salieron durante la sesión de la sesión pasada de teórica. Ya hicieron preguntas sobre esas variantes, entonces creo que van a salir muy natural esas variantes. Eh, Recuerden que lo que estamos haciendo es que estamos asociando el comportamiento interno de nuestra caja negra, que es cualquier máquina que pueda hacer cálculos. En este caso lo estamos asociando contra el comportamiento de aceptar a cadenas del conjunto de todas las cadenas posibles o rechazar cadenas de todas las cadenas posibles. Entonces, lo que hemos hecho es que con la configuración que hicimos podemos hablar de partes específicas. Y ahorita estamos hablando, desde la sesión pasada estamos hablando de autómatas finitos y podemos asociar el comportamiento de los autómatas finitos con la salida y el comportamiento de mis computadoras. Entonces, por eso en ese marco es donde estamos trabajando. Como vimos máquinas que empezamos con partes y de las partes construimos máquinas. En particular vimos el autómata finito, que son cinco cosas: conjunto de estados finitos, alfabeto, estado inicial, conjunto de estados finales y función de transición. ¿Sí? Y como bien intuyen, para diseñar estas máquinas necesitamos experiencia y para determinar, dado un lenguaje, cómo debería lucir nuestro automata finito. Nuestra idea es construir máquinas complejas que procesan y separan en cadenas que son útiles y cadenas que no son útiles. Vimos también que hay dos modelos de cómo pensar estos mecanismos. Uno es el de la expresión regular, que es más como una especificación y nos dice cómo deben lucir nuestras cadenas. Entonces aquí tenemos este ejemplo que dice en las cadenas que en algún momento llevan la subcadena ABB. Entonces puede venir cualquier cosa de cadena, en algún momento aparece la subcadena BB y después puede venir cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso es muy importante para expresiones regulares es más como una especificación de cómo lucen las cadenas. Mientras, mientras que en autómatas es más, o sea, como las programamos es más cómo debemos procesar a la cadena. Entonces aquí tenemos el autómata para el mismo ejemplo. De hecho aquí vemos la subcadena ABB, pero necesitamos analizar cómo se va a dar esta cadena, cómo vamos a ir procesando cachito por cachito. Entonces aquí tenemos el caso de que estamos en el estado cero y llega una B, no hemos avanzado en nuestra subcadena, no hemos visto nuestra subcadena, nada de nuestra subcadena, entonces seguimos en el Q1. De repente llega A y llegamos a Q1, entonces podríamos pensar que esta A es la primera A de la subcadena ABB. Sin embargo, si llega otra, ya esta ya no es, sino es la que acabo de circular aquí. Entonces esa sería nuestra primera A de la subcadena B. Pero en esencia lo que ya vi es una A que potencialmente es el inicio de mi subcadena ABBB. ¿Sí? ¿Qué me confirmaría que es ya la subcadena si viene una B? Si viene una B, podría yo avanzar y ya sabría yo que he visto A y B seguidas, ¿sí? Ya sea porque vi esta A o vi una de estas A's. Y luego esta B, ¿sí? Entonces estoy cerca, tan cerca que si llega una B, ya llego al estado final y puede venir lo que sea. Ya vi la subcadena BB, ya puedo aceptar esa cadena. Sin embargo, si veo una A, una B y veo otra A, entonces regreso, ¿sí? Regreso al estado Q1. No regreso hasta el Q0 porque ya vi una A. Esta A que estoy viendo potencialmente es la primera A de mi subcadena ABB. Entonces, como se dan cuenta, autómatas finitos es más como codificar cómo va a ser el patrón y cómo lo voy a ir procesando de izquierda a derecha.
y mientras que las expresiones regulares son una especificación. Aquí podemos ver un poquito el ejemplo de la especificación. Si viene la cadena ABB, ABB, en realidad tenemos dos patrones de ABB y no sabemos qué patrón es el que se alineó con el que estoy pidiendo. Pudo haber sido el primer patrón de ABB, ¿sí? Y fue cualquier cosa, cadena vacía, ABB, y el segundo patrón que ya no nos importa. Aquí nada más es coincidencia que fue ABB, pero como ya vi este ABB, no importa. Pero también lo puedo alinear el primer ABB con en la primera parte de esta expresión que significa cualquier cosa. Entonces puedo ver cualquier cosa y se puede alinear la segunda parte de mi patrón de ABB. ¿Sí? Y al final viene cualquier cosa que es la cadena vacía. Entonces, por eso decimos que es una expresión. No nos importa cómo va a ser procesada. No sabemos quién se va a alinear con quién. Es lo de menos. Lo que nos importa es cómo luce el patrón de nuestra cadena. Mientras que autómatas nos van a pedir que especifiquemos cómo vamos a procesar segmento por segmento. Entonces, algo que sería bueno es que tener un poquito mayor flexibilidad en los autómatas finitos, de tal forma que se empezaran a aparecer como las expresiones regulares, que pudiéramos hacer especificaciones desde los autómatas finitos. Entonces vamos a ir hacia esa dirección. Entonces, como vamos a motivar esto es con una máquina de chicles. La idea es que nos piden diseñar una máquina que venda chicles de 5 pesos. Los chicles cuestan 5 pesos y reciben monedas de 1, de 2 pesos y de 5 pesos. Entonces, ese va a ser mi alfabeto. Es el tipo de pagos que voy a poder recibir. Y estas son las combinaciones de pagos que podemos hacer. Puedo pagar con 5 monedas de 1 peso, puedo pagar con 3 monedas de 1 peso y una de 2 pesos, una de 1 peso, dos de 2 pesos o directamente con la de 5 pesos. Entonces, esto es como luciría un diseño de los pagos. Entonces aquí tenemos, pagué con 5 pesos, pagué con 2 pesos y 3 pesos, pagué con 1 peso, 2 pesos y 1 peso, 1 peso. Aquí tengo, el orden es importante, entonces aparecieron estas en donde cambia el orden, ¿no? Aquí pago primero con 2, luego aquí en segundo, aquí en tercero y en cuarto. Todos estos son pagos válidos, involucran la misma cantidad que aquí, nada más que en un orden específico. Y aquí vemos otra vez cuando tengo dos monedas, 2 pesos y cuando termina. El problema de este diseño es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 máquinas, ¿sí? Entonces, esto significaría que si quiero comprar chicles con este diseño, tengo 9 máquinas independientes y cada una acepta un pago independiente, ¿sí? Entonces, si tengo que, como cliente, yo tengo que decidir, voy a pagar con 2 pesos una moneda de 2 pesos y 3 monedas de 1 peso y además en este orden y entonces voy a la máquina que me acepta ese orden, ¿no? Y como sabrán eso no es un buen diseño de una máquina, no tiene buena experiencia de usuario, entonces necesitamos repensar nuestro diseño. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es reorganizar. Aquí puse todas las que comienzan con 1 peso y aquí puse todas las que comienzan con 2 pesos y aquí puse la de 5 pesos. Entonces, algo que se antoja hacer es tengo yo todos estos estados iniciales porque no lo vuelvo uno mismo y tengo todos los estados finales porque no los vuelvo uno mismo. Entonces, con eso en mente tenemos este autómata finito. Ahora, el problema de este autómata finito es que ya no es un autómata finito como lo definimos, determinista, es un autómata finito no determinista. Y lo podemos ver aquí en Q0, que de Q0 puedo ir a varios estados con el mismo símbolo, en particular con 1 peso o con 2 pesos. Entonces, eso rompe las reglas que establecimos. Recuerden que dijimos de un estado, nada más puedo ir a otro estado con un símbolo. Si voy a dos estados con el mismo símbolo, no se trata de un autómata finito. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Pero se antoja bastante esta máquina para procesar los pagos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces vamos a presentar lo que llamamos autómatas finitos no deterministas. Los autómatas finitos no deterministas también son una quíntupla,
Son 5 elementos. Tenemos nuestro estado de conjuntos finitos, que son buenas noticias para nosotros. Un alfabeto, buenas noticias para nosotros. Un estado inicial, buenas noticias para nosotros. Un conjunto de estados finales A, buenas noticias para nosotros. Esos 4 elementos son exactamente los mismos que usábamos en nuestro autómata finito. Entonces ya estamos familiarizados con eso. Lo único que va a cambiar es la función de transición, que ahora va a ir de un estado, va a ir de un estado y un símbolo, y en lugar de regresarnos un, un estado, como lo hacía el autómata finito no determinista nos regresa un conjunto de estados, ¿sí? Y en particular lo representamos con este 2 a la Q. Ese 2 a la Q es el conjunto de todos los conjuntos posibles de estados, sí, el conjunto de todos los conjuntos posibles de estados. Eh, y más o menos luce de esta forma, le llamamos el conjunto potencia y es el conjunto de todos los conjuntos posibles usando elementos de Q. Entonces, si aquí por ejemplo se hace el conjunto de potencia con un alfabeto, entonces nos quedan todos estos conjuntos. Pero en realidad lo vamos a hacer con estados. Entonces, si comparamos uno con otro, los primeros 4 elementos son idénticos, lo único que cambió fue mi función de transición, que ahora aquí permite regresar un conjunto de estados. ¿Sí? Ya no regresa un solo estado, sino regresa un conjunto de estados. Entonces, aquí nada más un poco de nomenclatura. A los estados les ha agregado el diagonal 1 para representar que estamos en la línea dependiendo del diseño que tuvimos original. Entonces, es lo único que agregan estas diagonales. Entonces, al final, yo tengo todos estos estados, ¿sí? Todos mis estados están. Está codificada la parte de si fueron en la primera línea, en la segunda línea. Y tengo mi alfabeto, mi estado inicial, mi estado final. Y así queda mi función de transición. De Q0 inicial puedo ir a todos estos estados, ¿sí? A todos los estados que me aceptan el pago de $1. Y puedo ir a todos estados, los que me aceptan el pago de $2. Y así consecutivamente. Entonces, esa es mi función de transición. Tenemos este símbolo que es para cuando no tenemos estados. O sea, si yo estoy en Q11/4, si estoy en ese estado y llega un 2, no puedo ir a ningún estado. Se rompe el autómata. Entonces eso es lo que significa el conjunto vacío. Y como hicimos con el autómata finito, vamos a tener que definir una función de transición extendida que sea capaz de manipular cadenas, porque nuestra función de transición nada más maneja símbolos. De un estado y un símbolo me regresa un estado, o un conjunto de estados. Y ahora necesito mi función de transición extendida, que yo le pueda pasar un estado y una cadena. Y pueda procesar esa cadena y me pueda decir a qué estado llego en mi cadena. Entonces, otra vez hacemos el truco de que sea recursiva. Tenemos el caso general en donde divido mi palabra en dos, en el sufijo, que es lo que viene antes del último símbolo. Lo que viene antes del último símbolo. Y mi caso base, que es con la cadena vacía. Cuando es la cadena vacía, nada más regreso el conjunto del estado de la cadena vacía. El estado que me regresa. Entonces, este estado que me pasan lo vuelvo conjunto. Es lo único que estoy haciendo. Y para el caso recursivo, si está un poquito más complicado. Si se dan cuenta, aquí aparece nuestra función de transición normal. Pero para poder aplicar nuestra función de transición normal sobre el símbolo A, ¿sí? Que es el último que separamos, para poder aplicar necesito averiguar quién es R, quién es el estado. Y aquí es donde aparece la recursividad. Y voy a hacer unión entre todos los estados que me regresen. Todos los conjuntos de estados que me regresen, voy a hacer una unión por cada R que me regrese. ¿Y quién es R? R van a ser los estados a los que pertenece la función de transición extendida. Aquí es donde está nuestra recursividad extendida sobre Q, que fue el que yo le pasé, pero ahora sobre W. Como ya aquí estoy procesando A, ya separé A y ahora estoy procesando W. Y de esta forma proceso mi función de transición extendida. Entonces viene la pregunta, ¿debo aceptar el pago 1, 2, 2?
Entonces, vamos a comenzar con nuestra función de transición. Esta es una cadena, entonces necesito la función de transición extendida. ¿Qué es lo que hago? Tomo el inicio, más bien tomo el inicio y separo el último símbolo. El último símbolo es 2. Aquí ven que apareció 2 sobre este R temporal. Este R temporal lo pueden pensar como una variable temporal. Entonces, todavía no sé quién sea. Esa R variable va a depender de la función de transición extendida sobre Q que viene aquí, que es Q0, y sobre la cadena que no contiene el último símbolo. Entonces es 1, 2. Todavía no es mi caso base, entonces tengo que extender. Entonces tengo el último símbolo y necesito el último símbolo, que es otra vez un 2, y necesito la cadena antes del último símbolo, el sufijo. Entonces genero esta es la que ya teníamos aquí, esta es la nueva, esta es sobre R2, R2 aparece, es una nueva temporal, donde R2 va a depender de la aplicación de Q0, ¿sí? Este Q0 bajo acá y sobre la cadena 1. Todavía no tengo mi caso base, entonces necesito seguir expandiendo. Entonces aquí vemos la siguiente expansión. Ahora aparece este R3 sobre el símbolo 1, porque mi último símbolo de la cadena 1 puede ser ese símbolo 1 precedido por epsilon. Entonces aquí ya me aparece epsilon, ¿sí? Entonces Q0 sobre epsilon, para averiguar quién es R3, ya que tenga yo R3 voy a poder evaluar esos estados con el símbolo 1, luego con el símbolo 2 y luego con el símbolo 2 también. Entonces, vamos a continuar. Entonces, pero aquí ya tengo mi caso base. Me está pidiendo la función de transición de Q0 evaluada por epsilon. Ese es mi caso base. Recuerden, lo que tengo que hacer es este valor, este estado que me pasan, lo vuelvo conjunto. Entonces aquí lo tenemos como conjunto. Entonces R3 puede ser cualquiera de los valores contenidos en Q0, que nada más tenemos uno. Entonces es más rápido para nosotros, ¿no? Entonces aquí tenemos repetí lo mismo. Entonces ahora necesito evaluar R3 con 1. Y R3 con 1, necesito saber qué se puede convertir R3 con 1. Entonces va a ser nada más Q0. Entonces nada más necesito evaluar Q0 con 1. Y ese se va a convertir en R2. Pero necesito hacer la función de transición normal. Esa está en mi tabla. Entonces, si voy a mi tabla, voy a recuperar estos estados, que son los pagos que hago de 1. Entonces, como estos fueron los pagos que hice de 1, tengo que evaluarlos. Y entonces aquí es donde veo que tengo que hacer la unión de todos los conjuntos que me salgan de aplicar esto. Entonces aquí veo la extensión, aquí estoy haciendo las uniones de todas las funciones de transición normales, donde se está aplicando el estado que obtuve, pero ya sobre el símbolo 2. Todos coinciden con que tienen el símbolo 2. Entonces hago el cálculo, muchos de estos me salen vacíos, dos de ellos me salen con estados, entonces necesito hacer la unión de estos dos estados. Entonces aquí tengo la unión de estos dos estados, ahora R1 va a depender de esos dos estados, tomo R1, tomo cada uno de los estados, tengo que hacer la unión, hago la evaluación de estos, entonces me queda este con este con este, y al evaluar esto, uno de ellos me regresa Q0, el otro me regresa vacío, y al final obtengo la cadena, al hacer la unión del conjunto con el estado final con el conjunto vacío, pues me queda el conjunto del estado final. Entonces, esta cadena sí se acepta porque uno de los elementos en este conjunto, en este resultado, es aceptor. Otra forma de representar eso es que la intersección entre el resultado y los estados aceptores no es vacía. Si fuera vacía, no aceptamos a la cadena. Pero como no es vacía, aceptamos a la cadena y decimos que el pago de 1 peso, 2 pesos, 2 pesos debe ser aceptada por la cadena y por lo tanto por la máquina y por lo tanto le debemos entregar un chicle a nuestro cliente. Entonces, ese es donde vamos ahorita. Entonces, aquí podemos ver cómo funciona el autómata. Aquí aparecen 5, luego se va por aquí y luego ya nada más puedo avanzar por acá y llego al estado final. Entonces, comienzo aquí, se prenden estos 5, luego se prenden estos 2. Si se dan cuenta hace sentido porque
estos son los que puedo pagar con uno. Estando en esos, los únicos que puedo pagar con dos son estos. Entonces avanzo a estos. Y estando aquí, el único que acepta dos es el de camino de arriba. Entonces llego al final. Entonces es como se ve de forma visual sobre el autómata que hicimos conjuntando todo. Ahora tenemos nuestros autómatas finitos no deterministas y vamos a ver que cada autómata finito no determinístico, todo autómata finito no determinística, lo vamos a poder reducir a un autómata finito. ¿Qué quiere decir eso? Que los autómatas finitos no deterministas son equivalentes a los autómatas finitos, porque cualquiera de estos lo voy a poder reducir a un autómata finito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa reducción? Eh, lo que podemos pensar, voy a regresar a la animación acá, lo que podemos pensar es que cuando estoy en estos cinco estados prendidos, esos cinco estados en realidad son un solo estado, ¿sí? El cual tiene salidas con uno y el cual tiene salidas con dos. Pero a todos ellos llegué de una sola forma, o sea, a este nuevo estado que voy a hacer conjuntando estos, eh, nada más puedo llegar con uno porque es como llegué con este, ¿no? Cuando llegó uno, llegué a ese estado. Entonces, a ese estado es al que vamos a renombrar, lo vamos a renombrar y lo vamos a hacer estado. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es una codificación de todos los estados. Aquí estoy presentando esta codificación. Este es para el primer estado, este es para la primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna y quinta columna. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada una de estas posiciones representa un estado de mi autómata finito no determinístico original. Entonces, Q0, por ejemplo, es mi primera posición Q0. Q5 es mi última posición. Y los otros están codificados de esto. Yo tengo que decir un orden y esto lo prendo. Y ahora lo que voy a hacer es voy a prender una de esas posiciones por cada estado si estoy en ese estado. Entonces, estoy en el estado Q0, ¿sí? Y llegó la moneda de 1, entonces voy a avanzar a esto está mal. Sí, está mal. Bueno, voy a avanzar. O no está mal, déjenme checar. Q0. Sí, estoy en el estado Q0 y llega la moneda 1. Bueno, pero Q0 debió haber tenido. Creo que se copió algo mal, entonces está mal. Ignoremos esta. Entonces, al final, lo que tengo que analizar es a qué estados llego si estoy en el estado inicial. Entonces, ¿cómo vamos a llenar esto? Voy a partir de la codificación para el estado Q0. Si yo le asigno Q0 a esta posición, entonces tengo que prenderla, que es lo que aparece en esta columna. Aquí está prendida esa columna y todo lo demás está en ceros, ¿no? Y veo a qué estados llego. En este caso, la codificación que se está usando aquí prendió estos estados. Cuando hay un 1, se prenden estos estados, que son los estados que se prenden en esta situación. Y si viene un 2, estos son los estados que se prenden. Y si viene un 5, estos son los estados que se prenden. Si se dan cuenta, aquí nada más se prende uno, que es el último. Quiere decir que llego al último estado. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Ahora lo que tengo que hacer es que tengo que agregar una fila con estos estados, ¿sí? Este se convierte en un estado, en donde están prendidos estos 5 estados. Se convierte en un estado. Y este se convierte en otro estado. Y este se convierte en otro estado, ¿sí? Entonces, los agrego a mi tabla y ahora analizo. Si estoy en estos 5 estados, puedo ir a mi forma gráfica. Si estoy en estos 5 estados, ¿a dónde llego? Llego a dos. Si llega un 1, llego a 3 estados. Llego a este y a este. Si llega un 2, llego a este y a este. Entonces, voy y prendo esas codificaciones. Entonces, recuerden, estaba yo en estos 5, llegaba un 1 y llegaba yo a 3 estados. A estos 3 estados. Llegaba un 2 y llegaba a estos dos estados. Llegaba un 5 y no llegaba a ningún lado, entonces queda vacío o queda con puros ceros. Podrían codificarlo con puros ceros. Entonces, estos son nuevos estados que tengo que agregar. Entonces, aquí aparece este estado, aquí aparece este estado. Y también los voy a tener que analizar. Tenía yo pendiente hago el análisis, son a los que llego.
Y así, por cada nuevo estado que vaya apareciendo, lo voy agregando. Llega un momento en que ya no necesito nuevos estados y es suficiente con el análisis que hicimos. Paramos, ¿sí? Y definimos como el estado aceptor al estado que contiene estados finales. En este caso, el único estado que contiene estados finales es este, entonces este es nuestro estado final. Y con eso tenemos nuestro autómata. ¿Cómo luce? Si lo conecto y lo veo de forma gráfica, luce de esta forma. Por supuesto, es medio complicado tener como nombre de los estados, todas las codificaciones. Entonces lo que puedo hacer es ir y renombrarlos de menor a mayor y me queda de esta forma. Entonces ahora tengo estos nuevos estados que son, reemplazaron a las codificaciones. Veo cómo quedan sus etiquetas de este lado y con eso es suficiente. Y aquí lo podemos ver ya en términos de Q0. Entonces, por ejemplo, vemos que este es un autómata finito. Ya no tengo, si llega un pago, nada más me voy directamente a Q1. No voy a 5 estados como hacía yo originalmente. Voy directamente a un estado. Si llega otro uno, voy a un estado. Y así por cada camino, nada más tengo un estado al que voy. Entonces, este es un autómata finito. Entonces, para cualquier autómata finito no determinístico, puedo hacer esta transformación y transformarlo en autómata finito. Cualquiera de estos. Quiere decir que todo autómata finito puede ser reducido a autómata finito y sigue aceptando el mismo lenguaje. Aquí lo vemos en acción, haciendo el pago de 1, 2, 2. Comienza en Q0, se va a Q1, se va a Q5 y de Q5 se va a Q3 y acepto el pago. Entonces, todo autómata finito no determinístico lo puedo convertir en autómata finito. Ahora, tenemos nuestra máquina, se la damos al cliente, el cliente está feliz, pero ahora nota que sus clientes necesitan, les gusta comprar más de 2 chicles al mismo tiempo. Entonces llega con nosotros, regresa con nosotros y nos dice, ahora quiero que la máquina acepte múltiples pagos. ¿Qué es lo que puedes hacer para que eso suceda? Entonces, podríamos como rediseñar toda la máquina, pero eso es muy costoso. Ya tenemos una máquina que acepta pagos específicos. Entonces, ¿por qué no usar esa máquina y, y adaptarla para que acepte múltiples pagos? Entonces, la idea va a ser, ya que acepto un pago, me voy al estado inicial para seguir aceptando siguientes pagos. Entonces, me voy de Q0, de Q3 a Q0 a través de la cadena vacía. Sin embargo, esto rompe todas las reglas. Rompe las reglas de autómatas finitos y rompe las reglas de autómatas finitos no determinísticos. Porque autómatas finitos no determinísticos y autómatas finitos siempre pedían un estado y un símbolo del alfabeto. Y ahora estamos usando una cadena, ¿sí? La cadena vacía. Entonces, este diseño rompe los esquemas. Sin embargo, vamos a presentar el autómata finito no determinístico con transición épsilon. El autómata finito no determinístico con transición épsilon exactamente permite esta relajación. Permite que en mis transiciones haya cadenas vacías. Quiere decir que no vamos a necesitar consumir nada. Para avanzar en el procesamiento de mi cadena no voy a necesitar consumir ningún símbolo. Puedo avanzar al siguiente estado sin necesidad de consumir el símbolo de mi cadena. Entonces, un autómata finito no determinístico con transición epsilon está definido de esta forma. Tengo conjunto finito de estados, un alfabeto, un estado inicial y un conjunto de estados finales A. Y además tengo una función de transición. Entonces los primeros 4 elementos siguen siendo los mismos que hemos estado usando. Son buenas noticias para nosotros porque no necesitamos cambiar ningún aspecto de nuestra forma de pensar. Lo único que cambia es la función de transición y lo que vamos a permitir es que en la función de transición, en la segunda posición, pueda venir o un símbolo de estado o la cadena vacía. Entonces, acepto todavía un estado, acepto cualquier símbolo del alfabeto y acepto una cadena y acepto la cadena vacía. Y además puedo ir a un conjunto de estados. Entonces aquí se parece un poco más al autómata finito no determinístico, porque puedo ir a cualquier conjunto de estados.
Entonces, así lucen mis funciones de transición, la comparación de las tres máquinas. Se dan cuenta, los cuatro elementos son iguales, lo único que estamos cambiando es la función de transición. Y ahora permitimos que haya transiciones con cadenas vacías. Entonces, al igual que hicimos con nuestra función de transición, al igual que hicimos con nuestra máquina de autómatas finitos y autómatas finitos no determinísticos, necesitamos definir la función de transición extendidas para poder procesar cadenas. Entonces, esta es la definición. Otra vez vamos a usar el concepto de separar nuestra cadena en dos partes, en el prefijo, que es todo lo que está antes del último símbolo, todo lo que está antes del último símbolo, y vuelvo a usar como caso base mi cadena vacía. Y se parece mucho, nada más ahora estamos agregando esta nueva función que se llama expansión a través de epsilon. Ahorita vamos a ver qué hace expansión a través de epsilon. Pero esta es la definición de mi función de transición extendida para el autómata finito no determinístico con transición epsilon. Entonces, ¿en qué consiste esta expansión por epsilon? Es para un conjunto S de estados, ¿sí? Entonces, se aplica sobre un conjunto de estados y lo que se hace es que para cada estado incluido en S, se va a incluir todas las transiciones de ese estado usando epsilon. Entonces, básicamente lo que está haciendo es, si yo tengo un conjunto de estados, porque es en donde estoy con mi autómata, tengo que ver a dónde más puedo llegar usando transiciones epsilon. Y cada vez que agregue yo un nuevo estado porque hay una conexión con transición epsilon, tengo que agregarlo y volver a analizar si puedo llegar a otro estado usando contracción. Entonces, básicamente voy a tratar de avanzar lo más posible, agregando estados, avanzar lo más posible usando la transición epsilon. Entonces, estoy en ciertos estados, hay transiciones epsilon, trato de avanzar lo más rápido posible. Y esto se está repitiendo hasta que no cambie. Entonces vamos a hacer la evaluación ahora de estos dos pagos. El cliente paga con 5 pesos, luego una moneda de 2, una moneda de 1 y una moneda de 2 pesos. Entonces vamos a usar el truco del prefijo y el último símbolo. El prefijo se convierte en 5, 2, 1 y el último símbolo 2. Aquí vemos el último símbolo y aquí vemos el prefijo 5, 2, 1. Ahora voy a evaluar esta porque todavía no es mi caso base y entonces 5, 2 se convierte en mi prefijo y 1 se convierte en mi sufijo. Entonces aquí vemos 5, 2 y el prefijo, el último símbolo 1. Este no es el caso base, entonces lo separo. Entonces ahora queda, el último símbolo es 2, el prefijo es 5, la cadena es 5. Y ahora tengo que separar esta en 2. Como es una cadena, el último símbolo va a ser 5 y la cadena, el prefijo va a ser epsilon. Entonces me quedan estas evaluaciones, todas necesitan ser expandidas en términos de expansión epsilon. Entonces empiezo, ya llego aquí, este es mi caso base y entonces puedo empezar la sustitución. ¿Cómo es la sustitución? El estado que me pasan aquí lo convierto en conjunto, entonces me queda así. Y ahora lo que me dice esto es, ¿puedo llegar a algún estado a través de transición epsilon? De Q0 puedo llegar a alguno a través de transición epsilon. Resulta que no hay ninguna transición epsilon que salga de Q0, entonces queda como Q0 mi estado. Y ahora necesito reemplazar Q0 aquí y evaluarlo con 5. Entonces pongo Q0, lo evalúo con 5, eso me regresa al estado Q3, que es el estado final en este autómata. Entonces ahí vemos que está evaluado con Q3, pero antes de evaluarlo necesito hacer la expansión con epsilon. Entonces checo, de Q3 puedo llegar a cualquier otro estado con transición epsilon. Resulta que sí, puedo llegar a Q0. Entonces ahora me aparece Q0 y Q3. De Q0 no puedo llegar a otro, entonces nada más apareció Q0. Entonces ahora R3 va a tomar el valor de Q0 y Q3, entonces me van a quedar la unión de dos evaluaciones de delta. Entonces aquí la vemos, la evaluación de dos evaluaciones de delta, con diferentes estados, pero con el mismo símbolo. Entonces, al evaluarlo, me sale Q2. Uno de estos es vacíos, creo que es esta parte, no se puede ir a ningún estado de Q3 con un pago de 2. Entonces queda vacío.
Y tenemos esta expansión ahora. Me está pidiendo la unión de estos dos, me dio Q2. Entonces, ahora tengo que expandirlo. De Q2 puedo llegar a otro con epsilon, no puedo llegar a otro. Entonces me queda este. Y ahora necesito reemplazar este Q2 en este. No va a haber unión porque nada más es un solo símbolo en el que estoy. Entonces, me queda esta Q2 con 1. Q2 con 1 me da Q6. Hago expansión por epsilon. No hay nada que. No hay ningún. A Q6 no hay nada que esté pegado con epsilon. Entonces me queda Q6. Entonces, ya tengo aquí Q6, lo necesito reemplazar aquí, entonces me queda delta de Q6 con 2, que me da Q3, se evalúa Q3, esto sale de la función de transición, y ya que tengo Q3 necesito expanderlo. ¿Hay algún otro estado que pueda llegar de Q3 usando epsilon? Sí, Q0. Entonces, la función de transición extendida me regresa para la cadena 5, 2, 1, me regresa Q2, Q0, Q3. Y si vemos, si interseccionamos este resultado con los aceptores, no me da vacío porque contienen un elemento en común, entonces se acepta ese pago. Los dos pagos que me hicieron, con 5 monedas y con 2 monedas, 2 pesos y una moneda de 1 peso, se acepta. Y la máquina le dio haber dado 2 chicles a este cliente. Entonces, ese es como se evalúa la función de transición. Si en cuenta está un poco más complicado porque usamos la función de transición extendida. Entonces aquí la podemos ver en acción de forma gráfica. Comenzamos en Q0 y nos vamos a Q3 directamente. Q3 se activa Q0, luego cuando viene el 2 se activa, vamos a Q2 y luego a Q7 y luego a Q3 y llegamos de todas formas a Q0. Y ese es como se acepta esa cadena. Resulta que también podemos reducir nuestro autómata finito no determinístico a un autómata finito no determinístico con transición epsilon, lo podemos reducir a un autómata finito no determinístico. Y lo único que tenemos que hacer es que nuestra función de transición, si se dan cuenta, nuestra función de transición con epsilon tiene una nueva columna que está evaluada con cadena vacía. Lo que tenemos que hacer es eliminar esa columna. Y para eliminar, lo único que tenemos que hacer es evaluar nuestra función de transición extendida. Para cada celda en mi función de transición, tengo que evaluarla con un Q y con un símbolo del alfabeto. No voy a usar la función de transición vacía. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, si yo estoy en Q0, evalúo a qué estados llego con 1, entonces voy a llegar a Q1. Entonces, si quiero saber cómo luce el autómata finito no determinístico evaluado en la función de transición para el autómata finito no determinístico evaluado en Q0 con 1, nada más lo evalúo en mi extendida con Q0 y 1 y aquí vemos que nada más llegaría yo a Q1. Y por ejemplo este es más interesante. Si yo quiero evaluar la posición de mi función de transición extendida en Q5, 2, entonces voy y veo en mi autómata finito no determinístico con transición epsilon, lo evalúo con la función de transición extendida con Q5 y 2 como cadena. Entonces si hago eso, lo que voy a los estados que voy a llegar, ya no solo voy a llegar a Q3, sino voy a llegar a Q2 y por expansión epsilon voy a llegar, ya no solo voy a llegar a Q3, sino por expansión epsilon también voy a llegar a Q0. Entonces, la función para la posición Q02, mi resultado va a ser Q3 y Q0. Entonces aquí podemos ver un poquito más claro qué es lo que está pasando. Mi función de transición para el autómata finito no determinístico con transición epsilon tiene esta columna extra, ¿sí? Entonces, para mi autómata finito no determinístico ya no tiene esa columna extra, ya no aparece epsilon, porque ya no permitimos, en el autómata finito no determinístico no permitimos transiciones con epsilon. Entonces lo que tengo que hacer es llenar toda esta tabla con los mismos conjuntos y los mismos símbolos, ya no incluyo epsilon. Y lo que tengo que hacer es evaluar la función de transición extendida en el estado, en la columna y el símbolo que me están pidiendo, pero lo voy a considerar como cadena. Y entonces aplico función de expansión por epsilon
y con eso averiguo a qué otros estados puedo llegar a través de la transición epsilon. Entonces, esa es como la forma en que podemos traducir un autómata finito no determinístico con transición epsilon a un autómata finito no determinístico. Con la evaluación en el autómata finito no determinístico, los estados que vienen en las celdas corresponden a la evaluación de la función extendida, del símbolo como si fuera cadena y del estado de mi fila como si fuera el estado inicial. Y entonces lo que me salga es lo que va aquí en medio. Entonces, estos son los resultados para el ejemplo que tenemos. Entonces, todo autómata finito no determinístico con transición epsilon lo podemos transformar a un autómata finito no determinístico. Y quiere decir que son equivalentes. Todo autómata finito no determinístico es un autómata finito no determinístico. Con transición epsilon es. Ahora, por supuesto, podemos ir más allá. Así es como luce el autómata finito no determinístico. Se dan cuenta aquí ya no hay epsilon y se ve un poco más desorganizado porque ya no permitimos nuestro epsilon. Y ya que lo tenemos autómata finito no determinístico, nada evita que lo transformemos a un autómata finito. Entonces, creo que esta es la transformación de autómata finito. Ah, no, nada más es como se ve el pago de 5, 2, 2. 5, 2, 1, 2. Entonces, comenzamos en Q0, se va a de Q0 se va a Q3, el primer pago, luego a Q2, luego a Q6 y luego a Q2 y de todas formas está en Q0, ¿no? Entonces, este es el autómata finito no determinístico. Por supuesto, lo podemos hacer autómata finito no determinístico, autómata finito. Entonces, el autómata finito luciría de esta forma, un poquito más compacto y más directo. Entonces, vamos a ver, aquí está la animación para el pago para el mismo pago de 5, 2, 1. Entonces comenzamos en Q0, nos vamos a Q3, luego Q2, Q7, Q2, Q6. Para pasar a recuerden, tenemos que hacerlo de las codificaciones. De que es el autómata finito no determinístico, hacemos las codificaciones de todos mis estados y hacemos el análisis de a qué codificaciones a qué codificaciones se va y obtenemos autómata finito. Entonces, ¿cómo vamos? Lo que sabemos es que todo autómata finito no determinístico, todo autómata finito no determinístico con transición epsilon lo podemos hacer autómata finito no determinístico. Todo autómata finito no determinístico lo podemos hacer autómata finito. Entonces pareciera que los autómatas finitos no determinísticos están contenidos en los autómatas finitos y los autómatas finitos no determinísticos con transición epsilon están contenidos en los autómatas finitos. Sin embargo, es posible pasar un autómata finito a un autómata finito no determinístico. De hecho, es un caso trivial. No tenemos que hacer muchas transformaciones. ¿Cómo hacemos eso? Lo único que tenemos que hacer es agregar en nuestro autómata finito, acuérdense, vamos a un estado. Entonces ahora vamos a ir a un conjunto con un solo estado. Entonces ya lo tengo como estados y lo único que tengo que agregar es la transición epsilon y para la transición epsilon lo agrego todo con cadenas, con conjuntos vacíos. ¿Cómo se ve esto? Aquí tengo un autómata finito. Por cada combinación de estado símbolo, nada más voy a un estado y queda exactamente lo mismo, el mismo número de estados, el mismo número de símbolos, nada más que ahora voy a conjuntos, ¿sí? A conjuntos de uno solo. Por eso es trivial, no necesitamos hacer mucho. Y agregamos epsilon, porque este es un autómata finito no determinístico con transiciones epsilon, lo agregamos a epsilon y vamos al conjunto vacío, conjunto vacío, conjunto vacío. Entonces de esa forma transformamos todo autómata finito, se puede transformar en un autómata finito no determinístico con transiciones epsilon. Y entonces, en lugar de estar contenidos, lo que estamos mostrando es una equivalencia entre las tres máquinas. Todo autómata finito puede ser transformado en... creo que mis flechas están mal. Sí, deberían estar... Bueno, era lo de contenía. Todo autómata finito puede ser transformado en un autómata finito. Todo autómata finito puede ser transformado en un autómata finito no determinístico con transiciones epsilon. Y de transiciones epsilon se puede ir a autómata finito no determinístico. Entonces, ¿qué significa que vamos a hacer estas transformaciones? Significa que son equivalentes entre sí. Estas tres máquinas representan al mismo tipo de lenguajes que representaban, entre las tres representan al mismo tipo de lenguajes.
¿Y cuál va a ser ese tipo de lenguajes? Los lenguajes regulares, porque acuérdense, por teorema de Klein sabemos que todo autómata finito representa un lenguaje regular. Entonces, autómatas finitos no determinísticos y autómatas finitos no determinísticos con transición epsilon también representan a un autómata, a un lenguaje regular. Entonces, autómatas finitos no determinísticos y autómatas finitos no determinísticos con transición epsilon son equivalentes entre sí. ¿Sí? No están contenidos como les he mostrado en la imagen anterior, sino representan al mismo tipo de lenguajes. Entonces, eso es con respecto a las máquinas. Ahorita vamos a ver un poquito más el poder de epsilon. Entonces, imaginemos que tenemos dos lenguajes. El lenguaje de un 1 y varios ceros, y de varios unos y un cero. ¿Sí? Aquí están sus autómatas. Entonces, si yo tengo estos lenguajes, lo que puedo hacer es la unión. Para hacer la unión, lo único que tengo que hacer es poner un nuevo estado inicial. Los estados de los originales iniciales ya no son iniciales, y ese nuevo inicial lo uno con epsilon a los dos iniciales. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a mí? ¿Qué es lo que está diciendo mi máquina? Ok, yo comienzo en Q0 y lo que puedes hacer es ir a este lenguaje o a este lenguaje. Y ya cuando sepas qué pasa, cuántos unos vienen o cuántos ceros vienen, pues ya vas a quedarte en uno de estos dos y el otro se va a cancelar. Entonces, de esa forma puedo hacer unión de dos lenguajes cuando son lenguajes regulares. Tengo su autómata, los iniciales ya no son iniciales, pero pongo un nuevo inicial y ese nuevo inicial se conecta a todos los iniciales de todas las demás máquinas. Puedo hacer concatenación también, pongo el original, el primero, la primera parte de la concatenación, del final del primero, de todos los finales del primero, uno con los iniciales, con el inicial del segundo a través de epsilon. Aquí vemos, nada más tengo uno final, pero si tuviera yo más finales, todos se unirían al siguiente con cadena epsilon. Y finalmente podemos hacer cerradura. Si yo tengo un lenguaje, aquí tengo el lenguaje de varios 1, un 0, lo tengo, puedo hacer cerradura. Tengo que crear un nuevo inicial y un nuevo final. Del nuevo inicial puedo ir al original inicial, y del final original puedo ir al final, al nuevo final. Y luego puedo ir de mi inicial, puedo ir al final, y del final puedo regresar al inicial, todo esto con transiciones epsilon. Entonces, la forma de hacer una cerradura usando transiciones epsilon de un lenguaje cualquiera. Entonces, es un lenguaje y puedo hacerle una cerradura a ese lenguaje. Entonces, tenemos unión, concatenación y cerradura para nuestros lenguajes. Entonces, eso se parece mucho a las operaciones de nuestros lenguajes regulares. Lo único que tendríamos que hacer son los lenguajes básicos, que son triviales, y entonces lo que significa es que cualquier expresión regular la puedo codificar como un autómata finito no determinístico con transición epsilon. ¿Cómo se ve eso? Pues voy a tener esta expresión regular, que es para número par de Bs, para número par de Bs, y si se dan cuenta, aquí voy a tener, necesito crear los elementos básicos, entonces voy a tener un elemento básico para el símbolo A, este acepta nada más A, entonces necesito la cerradura de entonces hago la cerradura, este es mi lenguaje y genero la cerradura. Y luego necesito concatenarlo con B, entonces tengo la cerradura de A concatenado con B. Entonces ya tengo todos los elementos, puedo ver cómo generaría, aquí tengo la cerradura de A, la B, la cerradura de A, la B, la cerradura de A, y todo esto en cerradura, entonces tengo esta cerradura gigantesca, o unión con una cerradura de A, que es la que está aquí, ¿sí? Entonces, es muy fácil pasar una expresión regular a un autómata finito no determinístico con transiciones epsilon. Se expande demasiado por nuestras transiciones epsilon, pero no debe asustarnos, porque ya que lo tengo autómata finito no determinístico con transiciones epsilon, lo puedo transformar a autómata finito no determinista y luego lo puedo transformar a autómata finito y lo puedo reducir a lo que está. Y en su serie van a ver que además se puede hacer una minimización. Entonces yo tengo un autómata finito y puedo encontrar el autómata finito mínimo. Entonces vamos a poder hacer eso de expresión regular, autómata finito no determinístico con transición epsilon, autómata finito no determinístico, autómata finito y autómata finito mínimo. Y eso es todo por la sesión de hoy.
Muchas gracias por poner atención.